Bueno, Caterina, tú mencionaste dentro de lo que nos comentabas de la descripción del autismo en la adultez, algunos desafíos que las personas dentro del espectro enfrentan durante el periodo de adultez, que no necesariamente son los mismos desafíos que enfrentan los niños eh, cuando se enfrentan, ¿no es cierto?, a la realidad. Entonces quería yo preguntarte sobre estos desafíos específicos que tienen las personas dentro del espectro autista durante el periodo o la etapa de adultez. Bueno, hemos podido apreciar desde Multiverso distintas variables en ello y hay como un pequeño cambio cuando viene este periodo como post-adolescencia, cuando se impulsa desde la sociocultura, ¿no? Hay que socializar mayormente, ¿no? Es como que hay una situación de que viene el nivel cuando tú te vas como supuestamente como alejándote un poco de la familia y tú posas en el fondo tus variables y tu sentido en el exterior, en socializar, en tener muchas amistades, en acompañar, y ahí están los ambientes. Entonces ahí ocurren muchos hechos que se empiezan a quebrantar, porque se ve dificultad justamente porque como hay estereotipos dentro de las sociedades o socioculturas, entonces hay como suerte de tribus, ¿no? Entonces, la diversidad en sí misma no se da y se cohesiona mucho más entonces estas características. Y ahí es cuando la persona empieza a estar excluida y queda en esta suerte de soledad, entonces se va dificultando más aún y llega un minuto en lo que hemos visto que queda como una suerte de desierto, ¿no? La persona queda muy sola y de pronto allí, entonces, cuando los intereses cambian en la adultez, en tener vínculos, por ejemplo, más íntimos, vínculos más desde tú a tú, no necesariamente una pareja, que lo hay, ¿eh? O sea, porque ahí también hay intereses, pero también en una amistad a lo mejor más profunda que uno quiera llegar a diálogo más, o a contar esto, no sé, o sentires, es que cuesta mucho y se dificulta que se dé ello por los canales comunicacionales, porque no hay herramientas de cómo hacerlo, porque se perdió una etapa anterior, entonces quedó como aislado, entonces después cómo se rescata para lograr eso, y empiezan a haber una situación de mucho ostracismo, de mucho quedarse en casa, de mucho esta comunicación y ubicar esta, como hablaba un poco antes, esta vía comunicativa a través de las redes e internet, y ahí también dentro de estos hay una alta probabilidad que generalmente pasa por el tipo de neurodiversidad, es que generalmente se es muy concreto, a veces pasa que hay mucha inocencia por detrás, una inocencia, estoy hablando desde la transparencia, a eso me refiero, desde la honestidad, entonces de pronto se es más vulnerable a través de las redes si no has tenido como esa suerte de intimidad con un otro para vincularse. Entonces, puede ser también una herramienta que tenga como doble sentido, es decir, efectivamente a través de las redes tú puedes llegar a comunicarte e intimar más con una persona, pero por otro lado eres mucho más vulnerable a creer en ese otro sin conocerle, y a lo mejor ese otro no necesariamente puede tener buenas intenciones. Y eso ocurre porque antes no hubo en el fondo este proceso de conocer, este camino, esta discriminación o haber pasado, hablo de discriminación en el sentido de elecciones, ¿no? Y haber pasado por procesos a lo mejor de haberse caído, de haberse equivocado, de observar a un otro. Entonces, en ese sentido, el adultez es una problemática, la comunicación, el generar vínculos más íntimos, en generar eh, bueno, a través de ello, relaciones más íntimas y en gestar en el fondo una socialización más sana y más a lo mejor adecuada. En sobre adaptación de parte de los adultos al medio, pero es porque no queda otra. Y a lo mejor eso no está para nada bien, ¿no? Entonces, quizá ese sería un punto a recalcar dentro de estas situaciones que es muy importante de alguna manera observarlo y ver cómo se puede hacer un cambio a nivel sociocultural. Hay muchas otras variables, pero creo que esa se debe de nombrar
Y por otro lado, esto de los estereotipos, es decir, la persona que, por ejemplo, una persona que llegó a adultez y no logró como esa sobreadaptación, entonces hay una situación que el entorno tiene como sobreproteger, tiende a sobre intervenir, no lo valora por sí mismo, se le obvia, o sea, se le deja fuera su derecho en el fondo a replantearse como ser, eh, y hay una situación muy desde el asistencialismo, pero de manera negativa, como yo te asisto, yo guío, y no desde persona que pueda tomar sus propias decisiones. Y por otro, se ve como muy desde lo infantil. Y el otro lado es cuando los adultos han sido muy sobreadaptados, es que se tiende a sobreexigir en todas sus formas, entonces estos adultos llevan en sí mismos como una sobrecarga y generalmente son personas que están con un sistema ya exaltado en todos sus sentidos, y entonces está con esta ansiedad constante, esta angustia, y cuando ya no pueden más caen a este hoyo depresivo y vuelven a intentar levantarse, intentan lograr este exitismo, ¿no? Que socialmente es como, oh, lo lograste súper bien. Entonces hay una situación ahí que incomoda porque ahí ya y no por sí mismo. Entonces creo que esas son problemáticas que habría que abordar desde la globalidad y holísticamente, para poder en el fondo tomar conciencia de estas diversidades, pero desde lo profundo. Escuchar la parte de las personas mismas y trabajar con la técnica clínica. A eso se tiene que aunar para poder en el fondo avanzar. Ni lo uno ni lo otro por sí solo va a avanzar nunca, pero sí uniendo todo esto. Eso creo yo. Bueno, de lo que tú dices, ¿no es cierto? Parece que hay dos puntos que son cruciales. Uno que tiene que ver con esta infantilización del adulto y también con el cumplimiento de expectativas en términos de sociedad, de lo que uno debiese esperar de un adulto en términos de desarrollo y de patrones de éxito, ¿no es cierto? Y eso hace que las personas dentro del espectro tiendan a realizar mucho camuflaje, que es como el concepto que se usa, ¿no es cierto?, para de alguna manera verse menos autistas y verse más neurotípicos, ¿no es cierto? Y eso a la larga va generando, ahí está bastante descrito, ¿no es cierto?, que eso genera trastornos afectivos y trastornos ansiosos en las personas que obviamente impactan de manera importante en esta población. Y yo quisiera preguntarte, Claudia, eh, un poco como para poder orientar también a los profesionales o a los terapeutas que trabajan con personas dentro del espectro o que podrían enfrentarse sin saber a una persona que a lo mejor no tiene diagnóstico. ¿Qué es lo que has visto tú en términos de cómo se refleja, cómo se concretiza eh, estos niveles de ansiedad en la población con la que tú trabajas? ¿Me repites lo último? Porque justo hubo como algo en el audio y no te pude comprender bien la última idea. Sí, yo te preguntaba cómo veías tú o cómo tú ves que se concretiza estas como expresiones de ansiedad en las personas con las que tú has trabajado. Ya, mira, lo primero, o sea, como orientación a los profesionales y basándonos en las comunidades a una investigación útil, yo pienso, converso con personas que tenemos que hacer ciertos cambios. En general, al momento de evaluar a alguien, partir de la máxima exigencia y luego irnos bajando en la medida que la persona, entre comillas, no responde lo que se espera clínicamente. Yo pienso que aquí hay que darle una vuelta
en el sentido de yo como profesional ponerme a total disposición de dar los apoyos necesarios, que no significa darlos, pero significa tenerlos disponibles, de manera que cuando yo me enfrento, ¿cierto?, en mi rol profesional a una persona que tiene la sospecha del diagnóstico o tiene, ¿cierto?, ya confirmado, ¿cierto?, la condición de espectro autista, yo puedo estar listo para responder, ¿cierto?, acogiendo a lo mejor desde algo como sensorial que ocurre en la sala, que puede estar incomodando, desde también mi actitud. Esta persona necesita que yo sea activa, necesita que yo sea más distante, me necesita más cercana físicamente. O sea, ser uno el que se pone en la disposición de adaptarse al otro y no cierto, como esta idea antigua de quedarse en este marco de no, a mí me gusta trabajar desde este modelo clínico, entonces que el paciente se adapte, digamos. Esto yo creo que hay que sacarlo, eso ya no, con nadie, pero en particular con las personas del espectro autista, me ha pasado que es eso, uno es desafiante, porque hay que estar preparado y disponible para responder con distintos tipos de apoyo, aunque, repito, no significa darlos, no significa partir, ¿cierto?, dando un exceso de apoyo, pero sí tenerlos disponibles. Y en cuanto a lo que dices de cómo esto lo observamos, la ansiedad en los adultos, bueno, primero, en las mujeres se mezclan mucho las temas más emocionales como la depresión, en que me ha tocado conocer mujeres que son profesionales, un poco como Caterina, que han podido salir de la universidad, hacer carrera laboral, ¿ya? Pero internamente llega un punto en que esta sobreadaptación, ¿cierto?, les pasa la cuenta, ¿ya? Y empiezan, en algunos casos, cuando las personas todavía no han indagado la posibilidad del espectro autista, yo siento que es más complejo porque viven una situación como de quién soy yo, soy adulto, pero como que quién soy yo, quién es el otro, cuestionamientos relacionados a la identidad, porque el camuflaje no siempre es una estrategia tan consciente. A veces se adopta como una estrategia, ¿cierto?, casi como defensiva, una estrategia de adaptación. Por lo tanto, la persona a lo mejor tiene 25, 26 años, 30 años, y se cuestionan por qué, o 40, y me ha tocado, y se cuestionan, o sea, ¿por qué me casé con él si en verdad ahora me doy cuenta que esta persona no tiene nada que ver conmigo? ¿Ya? Entonces, nos encontramos con personas que se cuestionan muchos aspectos de identidad, al igual como lo haría un adolescente, solo que esta persona ya hizo su vida, ya, por lo tanto hay otro tema de decisiones, y también yo lo veo desde cómo me ha pasado que con algunas personas adultas, ellos tienden a ser muy empáticos conmigo, porque en el fondo es lo que están esperando de vuelta, es decir, ellos muy preocupados de que yo esté cómoda, entonces bajarles un poco las exigencias, que es la que viven a diario en este espacio protegido, que es la zona de terapia, sé tú y soy yo que me adapto. Siento que eso es algo como vital, para que la persona pueda salir, pueda emerger y reencontrarse con quien es, y desde ahí, ¿cierto?, uno apoyar y acompañar las decisiones de, bueno, esto que a lo mejor era una estrategia de camuflaje, ya no la quiero hacer, a lo mejor quiero empezar a decir que no a ciertas invitaciones, quiero a lo mejor buscar otro grupo de amigos porque con quien estoy no me identifico, ¿ya? Y acompañarlo, como dice Caterina, que también a nosotros nos obliga a cambiar un poco más a la horizontalidad de acompañarte en tus decisiones, ya dando sugerencias dentro de lo que es sano para su salud mental, pero sobre todo validando, ya, y empoderando a la persona en que las decisiones que toma como adulto sean como en el resto, y no caer, ¿cierto?, en el asistencialismo o en infantilizar al paciente solo porque, entre comillas, viene con un diagnóstico, ¿sí?